Los Perfiladores. Cuando en 1991 se estrenó la película El silencio de los corderos, todos los espectadores que fueron a verla contuvieron la respiración cuando el Dr. Lecter emergió del haz de luz que iluminaba su rostro, cautivo en una cárcel que parecía excavada en el mismísimo infierno. Afortunadamente, si existía gente como Lecter, teníamos la contrapartida de contar con agentes especiales como Clarissa Starling y John Crawford, que dentro de su fortaleza del FBI en Quantico, Virginia, se encargaban de realizar inteligentes perfiles de la personalidad de esos asesinos psicópatas. Con su orientación, los investigadores podrían rastrear a un asesino en serie hasta su madriguera y darle su merecido. Y con esta película, ganadora de 5 premios Oscar de la Academia de Cine, el mundo descubrió a los Perfiladores. Todo acto deja un rastro. En su primera novela, Jugada de Prisión, el reciente premio Príncipe de Asturias Paul Auster escribió un estupendo relato policíaco, lleno de diálogos rápidos como balas y unos personajes acostumbrados a matar o morir. En un momento de la trama, el detective Max Klein encuentra el cadáver del hombre que le contrató para que le salvara la vida. Klein está conmocionado, enfrente tiene al testigo muda de su derrota. Volví a recorrer todas las habitaciones del apartamento. No lo encontré hasta que fui a la cocina. Yacía de bruces bajo la mesa, y estaba inmóvil. Su cuerpo emanaba un hedor a vómito y heces, y nada más verlo supe que estaba muerto. Los cadáveres tienen una inercia especial, una quietud casi sobrenatural que dice que allí ya no hay nadie, que lo que se ve no es más que carne y huesos, un cuerpo sin alma. Me arrodillé, le di la vuelta y le busqué el pulso. Todo era silencio, todo era muerte. Klein se ve sumido en el silencio de su fracaso. Ese cadáver ya no le puede decir nada, un cuerpo sin alma. Sin embargo, para la policía científica, la escena del crimen habla, y con la comprensión de lo que dice se establece un diálogo que constituye la esencia de la investigación criminal. A diferencia del estereotipo solitario de las clásicas novelas de detectives, Hans Cross 1847-1915 destacó la importancia de considerar la investigación de un crimen como una tarea de equipo compuesto por hombres que respetan ante todo un método, y por ello puede ser considerado como el fundador de la moderna investigación criminal. Cross creyó desde el principio que la tarea de dilucidar un asesinato no podía dejarse a la intuición y experiencia del inspector encargado del caso, porque aunque estas facetas son importantes, solo son útiles si la metodología que sigue la policía respeta los conocimientos de la ciencia aplicada al mundo del derecho. Su voz era particularmente autorizada, ya que Gross era un joven juez de instrucción nacido en Graz, Austria, y llegado a la profesión cuando la criminología empieza a reclamar su estatus dentro de las universidades y de la ciencia en general. Su trabajo consistía en resolver crímenes, pero sus colegas de la época eran hombres sin experiencia. Aunque a finales del siglo XIX Austria era una de las grandes potencias de Europa, su policía no podía compararse a la francesa o la inglesa, que ya habían desarrollado unos cuerpos profesionales de investigadores policiales. Muchos de los policías en Austria eran ex-soldados, y los jueces sabían muy poco acerca de cómo dirigir una investigación en una escena del crimen. Consciente de esas limitaciones, Gross se dispuso a crear un manual fácilmente utilizable en el que los jueces y los investigadores policiales pudieran tener a su alcance los conocimientos teóricos y prácticos que necesitaran para desarrollar eficazmente su labor. Él fue, probablemente, el que creó la palabra criminalística para referirse a los conocimientos científicos que los investigadores necesitan para analizar lo que sucedió en una escena del crimen. Su manual para el uso de los jueces de instrucción, publicado en 1891, llevaba como subtítulo Criminalística Sistemática, y fue el primer modelo que tuvo la policía de cualquier lugar para realizar una labor profesional, sometida a reglas bien precisas. Por ejemplo, fue Gross quien estableció la importancia de respetar el escenario del delito. Hoy diríamos que fue quien propuso la importancia de no contaminar las pruebas existentes en la escena del crimen. Ante todo, hay que proceder en esa diligencia con extraordinaria calma y tranquilidad, pues sin ella se malograría lastimosamente el éxito de la investigación. Lo más importante en las inspecciones oculares es averiguar las huellas o rastros del crimen. Así, por ejemplo, si se trata de un asesinato,
La primera diligencia sería la de averiguar si el cadáver del imperfecto se hallaba o no en la misma posición que lo dejó el criminal después de realizado el delito. De igual modo, habrá de hacerse un estudio detenido de las pisadas y demás medios que puedan contribuir al descubrimiento del autor del delito, procurando distinguir entre ellas las que son producidas por el mismo criminal, con objeto de despistar a la justicia, y las que han quedado impresas por causas independientes de la voluntad del delincuente. Para la descripción del lugar del suceso, conviene tener en cuenta y aplicar la máxima siguiente: si la inspección ha de ser útil, es imprescindible que todos los objetos, importantes o no, que figuren en el lugar del crimen, permanezcan intactos, sin que por ninguna causa se los cambie de posición. Todas las policías del mundo adoptaron como modelo de trabajo la obra de Hans Gross, quien tiene también el honor de ser el fundador del primer Instituto de Criminología del mundo, en su ciudad natal, Graz. Gross creía que todos los conocimientos que versan sobre el crimen son útiles en la investigación policial, de ahí que incluyera la criminalística dentro de la criminología. Al afirmar que las ciencias del comportamiento y del hombre como la psicología, la sociología y la antropología son esenciales en la comprensión del fenómeno criminal, Gross fue el primero que afirmó la importancia de su papel en el proceso de investigación de los asesinos y otros delincuentes. Pero quizás el hombre que desarrolló el principio fundacional de la investigación criminal, el principio más básico y del que todo se deriva, el principio de transferencia, fue uno de sus continuadores, el médico y abogado Edmond Locard, 1877-1966. Locard fue el primero en proponer el análisis del polvo existente sobre la ropa o un cuerpo para establecer una hipótesis acerca de la profesión o los lugares donde se hubiera hallado un sujeto. Por otra parte, Locard consideró a Sherlock Holmes como uno de sus grandes inspiradores, junto con el legado de Hans Gross. En efecto, Holmes presta atención a todos los vestigios y rastros físicos que se hallan en la escena del crimen y en cualquiera de los individuos que pueden tener relevancia en el caso que está investigando, para, posteriormente, mediante el empleo de su extraordinaria inteligencia, encontrar la procedencia de aquellos. Así, en su texto acerca del análisis de los rastros del polvo, Locard escribió: mantengo que un policía experto, o un juez de instrucción, estaría lejos de perder el tiempo si leyera las novelas de Doyle. En las aventuras de Sherlock Holmes se pide repetidas veces a Holmes que diagnostique el origen de una mota de barro. La presencia de una mancha en un zapato o en un par de pantalones le sirve para descubrir la zona de Londres de la que procede, o el camino que ha tomado hasta llegar hasta él. Desde luego, todos los amantes de las historias de detectives saben que Conan Doyle conocía la obra anterior de Edgar Allan Poe y a su personaje Arsène Lupin. El mismo Sherlock Holmes se permite una ironía al respecto cuando amonesta a su interlocutor en su primera aparición ante el público, la aventura Estudio en Escarlata, por haber mencionado en tono elogioso que su habilidad se asemejaba a la de Dupin. No tenía ni idea de que ese personaje existiera fuera de las novelas. Sherlock Holmes alzó su pipa y la encendió. Sin duda cree que me halaga cuando me compara con Dupin, observó. En mi opinión, Dupin es alguien muy inferior. Ese truco que emplea consistente en hacer un comentario sorpresa para sobrecoger los pensamientos de sus amigos después de un prolongado silencio, es algo realmente exhibicionista y superficial. Sin embargo, los devotos de Dupin y Holmes reconocemos en el extraordinario libro de Poe publicado en 1841 Doble crimen en la calle Morgue la afirmación de un principio de gran valor en la ciencia forense, que será retomado años después por Holmes. Así, en un pasaje de la novela, Dupin critica la ceguera de la policía. Una vez más han caído en el error, grande error aunque muy corriente y común, de confundir lo insólito con lo incomprensible. Pero es precisamente por estas desviaciones del plan ordinario que la razón hallará su camino, si es posible, en la consecución de la verdad. En investigaciones como las que ahora vamos desgranando no se debe preguntar tanto, ¿qué ha ocurrido? Como, ¿qué ha ocurrido que no había ocurrido jamás hasta ahora? En otras palabras, el famoso detective francés plantea un principio deductivo muy penetrante para la investigación criminal. Para descartar algo que es aparentemente imposible tendría que probarse que no ocurrió en realidad. Muchos años después, Sherlock Holmes se aprovecha de este legado para realizar esta célebre sentencia: cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, aunque sea muy improbable, debe ser la verdad.
Locard también fue el primero en proponer en 1918 los 12 puntos para identificar una huella dactilar, pero su gran fama e influencia histórica se debe, como decimos, al principio de transferencia o principio de Locard, en su honor, que se resume de manera breve con la expresión cada contacto deja un rastro, pero la importancia que posee para la investigación nos aconseja detenernos un poco más en su sentido exacto y en sus implicaciones. Locard escribió en 2 ocasiones, de manera distinta, su famoso principio. La primera vez fue en 1920, en su obra La investigación criminal y el método científico, escribió lo siguiente: es imposible que el delincuente actúe, y sobre todo con la intensidad que requiere cometer un crimen, sin dejar rastro de su presencia. 3 años después, en su Manual de Técnica Policial 1923, formuló el principio de este modo: nadie puede cometer un crimen con la intensidad que esa acción requiere sin dejar los numerosos signos de su presencia. El delincuente, por una parte, ha dejado marcas de su actividad en la escena del crimen y, por otra, inversamente, se ha llevado en su cuerpo o en su ropa los indicios de dónde ha estado o de lo que ha hecho. La inspiración genial de Locard es que, si bien él estaba pensando en rastros físicos, el polvo de la habitación del muerto en los dedos de su asesino, el barro en las suelas de los zapatos de quien acaba de enterrar un cadáver, la sangre de la víctima en la ropa de quien lo ha acuchillado, esto mismo se aplica a todos los tipos de rastros, incluyendo los rastros psicológicos o de comportamiento. ¿Qué es un rastro de comportamiento? Es toda acción realizada por el asesino que se concreta en un modo determinado de preparar y ejecutar el crimen. Este es el objeto de estudio de los perfiladores, las huellas o rastros de comportamiento. Tomemos de nuevo el caso del asesino de la Baraja capítulo 1 para ver un ejemplo de este concepto. Alfredo Galán mataba a cualquiera que estuviera en el momento y lugar propicio para él. El único rastro físico o material que tenía la policía eran los casquillos que Galán había dejado en varias de las escenas del crimen, lo que a la postre les permitió vincular los diferentes asaltos a una misma pistola Tokarev. Sin embargo, existen en todos esos asesinatos otras huellas, que Galán no podía borrar, lo que significaban sus actos, el modus operandi y su firma a la hora de llevar a cabo sus fantasías homicidas. El modus operandi son los actos necesarios para consumar el asesinato y salir lo mejor librado de él. Una conducta de firma es una expresión de la fantasía del asesino, nos habla del mundo emocional y de las necesidades psicológicas del autor. La conducta de la firma es algo innecesario para la realización del delito. Por ejemplo, disparar a matar era parte del modus operandi de Galán, pero dejar una carta de la Baraja española era una expresión de su firma. El perfilador tiene aquí una de las tareas cruciales, porque la lectura correcta de ambos elementos es esencial para realizar el perfil. La idea fundamental es que los criminales se muestran consistentes con las variaciones apuntadas en ciertos aspectos relevantes de su actividad delictiva. Como todo ser humano, también los violadores, pederastas y asesinos en serie desarrollan una sucesión de hábitos y preferencias cuando tienen la oportunidad de repetir sus agresiones. El modus operandi y la firma son 2 formas de describir y analizar esos hábitos, patrones o consistencias. ¿Cómo respondió el asesino múltiple Gary Gilmore, cuando fue capturado en 1976, a la pregunta que le hizo un entrevistador: ¿por qué no robas simplemente en lugar de matar? Costumbre, supongo. Es mi forma de vida. Todos somos criaturas del hábito, de la costumbre. La transferencia psicológica al matar a cualquier víctima desprevenida y accesible, y al no tocarlas ni hablarles, Galán se estaba expresando de un modo completamente diferente a Pérez Rangel, el asesino del parking. Algunas cosas son obvias: su forma de matar indicaba que tenía práctica en el manejo de las armas. El hecho de que empleara la pistola Tokarev, propia de la zona de los Balcanes, junto con la experiencia en las armas, orientaba la investigación hacia los soldados españoles que habían estado en la zona prestando misiones de apoyo a la paz y de índole humanitaria. Pero Alfredo Galán era un enemigo formidable, porque dejó en la mínima expresión la transferencia material de la que habla Locard, solo unos pocos casquillos. Sin embargo, no eliminó la transferencia psicológica, que también opera en una doble dirección. Ver cuadro 1. El asesino se expresa en la escena del crimen, pero esta, a su vez, transfiere al comportamiento futuro del autor la presión psicológica de su realización.
Por tanto, atendiendo a las huellas psicológicas o de comportamiento, el principio de Locard podría plantearse del siguiente modo: nadie puede cometer un crimen con la intensidad que esa acción requiere sin dejar los numerosos signos de su presencia. El delincuente, por una parte, ha dejado marcas de qué tipo de persona es y, por otra, inversamente, se ha llevado en su psicología los efectos de lo que ha hecho. Esa expresión del asesino en la escena del crimen toma la forma de un relato, más o menos largo, en el caso de tratarse de un asesino en serie. Cada asesinato es un capítulo de ese relato o narración. ¿Qué relataba Galán? Galán estaba expresando su cólera por no ser nadie en la sociedad, por haber fracasado incluso en el ejército. Sus crímenes, ejecutados con precisión militar, reflejaban su necesidad de reconocimiento. Al mismo tiempo, actuar como el asesino de la Baraja le proporciona un sentimiento de control y poder que nunca ha tenido, y que en esos momentos en que ha sido expulsado del ejército y parece ir a la deriva, le permite de nuevo coger el timón de su vida. Cuadro 1. La transferencia psicológica. El principio de Locard se aplica perfectamente a las huellas de comportamiento. Ya sabemos que Galán deja en la escena del crimen una expresión de su resentimiento, de su necesidad de controlar su vida mediante la afirmación de su eficacia como asesino, inmune frente a las pesquisas policiales. Galán nos relata cómo es, que busca, en cada una de las escenas del crimen que protagoniza. Al mismo tiempo el asesino de la Baraja se lleva algo de cada una de ellas. Cada vez que mata está en una situación de enorme presión. Cualquier error puede delatarle. Cada vez le resulta más difícil mantener una vida de apariencia normal mientras actúa como el asesino de la Baraja, una estrella mediática. Esto es mucha presión para un sujeto psicológicamente débil, que pocos meses antes amenazó con suicidarse en el hospital y matar a muchos con él. Por otra parte, con cada nueva acción empieza a comprender la terrible verdad de que ese reconocimiento que anhela no lo puede obtener como Alfredo Galán, sino como el asesino de la Baraja. Mientras que para otros asesinos en serie la recompensa interior de cada muerte les basta para soportar la tensión del riesgo de ser capturados y seguir en el anonimato tanto como puedan, para Galán llega un momento en que seguir matando ya no le da satisfacción. Ya ha demostrado que la policía no le puede capturar, pero quizás si continúa la presión sea demasiada y le cojan. Es mejor, entonces, descubrir la partida y proclamar ahora que él es el temible asesino, y que esa partida la ha ganado. Los perfiladores de la escuela del FBI y la Academia de Entrenamiento del FBI en Cuántico alberga la Unidad de Ciencias del Comportamiento en Adelante, UC, encargada de elaborar los perfiles de los asesinos en serie, violadores reincidentes, secuestradores de niños y otros delincuentes sistemáticos, violentos y muy peligrosos. Originalmente se estableció para enseñar a negociar en casos de toma de rehenes. A finales de los años 70 los agentes Robert Carreler, John Douglas y Roy Acelwood empezaron a analizar como parte de su tarea en la UC el comportamiento de asesinos y violadores seriales. Su investigación más célebre es la que llevaron a cabo con 36 asesinos sexuales, 25 de los cuales eran seriales a los que entrevistaron tratando de averiguar las claves de su modus operandi, sus motivaciones y las circunstancias de su vida que podrían haber facilitado sus violentas carreras criminales. Hay que señalar que los agentes del FBI no suelen participar directamente en la investigación de los asesinos en serie, sino que generalmente actúan como apoyo de las policías de los estados cuando éstas lo solicitan. La misión de los perfiladores del FBI, denominados de forma más técnica analistas de la investigación criminal Criminal Investigative Analysts, es recoger datos de todo el país relativos a los delincuentes violentos y elaborar pautas que luego puedan ser utilizadas en la elaboración de los perfiles. En ocasiones, los perfiladores viajan a los lugares donde se investigan los asesinatos, pero en general prestan su apoyo desde la UC. Allí revisan toda la información que les suministran las policías estatales, fotos de la escena del crimen, declaraciones de testigos, el examen de la autopsia y los datos que extrae la policía científica. Con ello, los agentes elaboran un perfil del sospechoso. Un perfil es una hipótesis acerca de la personalidad, características demográficas, edad, sexo, raza, nivel socioeconómico y estilo de vida del posible autor. Una de las teorías más populares del modelo de realizar perfiles del FBI es la que distingue entre asesinos organizados y desorganizados.
Aunque fue elaborada sobre la base de su estudio de 36 asesinos sexuales, pronto aplicaron esta clasificación a otros asesinos y delincuentes violentos reincidentes. En un sentido amplio, esta división se corresponde a la existente entre asesino en serie psicópata y psicótico, que describimos en el capítulo 1 de este libro. El asesino organizado suele ser inteligente, con buenas habilidades sociales, sin graves disfunciones sexuales, un trabajador competente, vive con su pareja, suele desplazarse para cometer los delitos y está muy atento a las noticias que dan los medios sobre sus crímenes. Por otra parte, el asesino desorganizado suele ser alguien poco inteligente, social y sexualmente incompetente, con un empleo poco cualificado, vive solo, se mueve poco y no suele seguir las noticias de los crímenes en los medios. El FBI planteó en el núcleo de su teoría sobre los perfiles una idea sencilla, que todos los autores y escuelas posteriores han seguido, aunque con matizaciones más o menos importantes. A saber, que la personalidad del asesino se refleja en la escena del crimen. En verdad este es el fundamento del principio de transferencia de Locard que antes he planteado para las huellas psicológicas o de comportamiento. El asesino lleva su personalidad producto de su genética y experiencia a las decisiones y actos que conforman su modus operandi y su firma, es decir, lo que él hace en el escenario de su delito. Si la personalidad del autor se refleja en la escena del crimen, es claro que tanto los asesinos organizados como los desorganizados mostrarán patrones distintos de comportamiento en la preparación, realización y finalización de los homicidios. Así, de acuerdo con el FBI, el asesino organizado emplea artilugios para controlar a sus víctimas ligaduras o esposas, oculta o mueve el cadáver desde el sitio en que ocurrieron los hechos hasta donde finalmente lo deposita, no deja armas u otras cosas que haya empleado en el asalto, suele abusar sexualmente de la víctima antes de que muera y es muy metódico en su forma de matar. Al contrario, el asesino desorganizado no suele emplear elementos de control de la víctima. Deja el cuerpo sin gran cuidado de que no se vea, no se preocupa demasiado de las cosas o rastros que deja tras de sí en la escena del crimen, suele abusar de la víctima después de que haya muerto y es poco metódico en la ejecución del asalto. Esta clasificación ha tenido muchas críticas, porque lo cierto es que en muchas escenas del crimen hay tanto elementos que son propios de los asesinos organizados como de los desorganizados. Por ello los mismos perfiladores del FBI han desarrollado la categoría de asesinos mixtos, aunque se puede seguir empleando, dentro de una escena del crimen mixta, la locución de asesino predominantemente organizado o predominantemente desorganizado. El asesino en serie Larry Bell, uno de los primeros casos de asesinato en serie que contó con la ayuda eficaz de los perfiladores del FBI, fue el protagonizado por Larry Bell, en 1985. El 31 de mayo de ese año, en un pueblo de Carolina del Sur, Estados Unidos, la joven de 17 años Ari Faye fue secuestrada mientras se dirigía a la escuela. Durante los siguientes 4 días, la familia recibió numerosas llamadas de teléfono realizadas por el secuestrador, en las que decía cosas como: Sari es ahora parte de mí, física, mental, emocional y espiritualmente. Nuestras almas son ahora una sola. Ahora Sari está protegida. Ella es parte de mí ahora y Dios vela por nosotros. Días después llegó una carta manuscrita de Sari, donde figuraba su última voluntad y testamento, y decía a su familia que les quería mucho. Al estar fechada solo un día después del secuestro, el 1 de junio, el FBI dedujo que la chica ya había muerto. El asesino siguió atormentando a la familia de la niña con sus llamadas, pero estaban hechas desde teléfonos públicos y no duraban lo suficiente como para que fueran rastreadas, ni el individuo dejaba huella alguna en el aparato. Además, su voz estaba distorsionada por un sistema electrónico. En una de las llamadas que fue atendida por la hermana de Sari, Ana, el asesino le explicó cómo secuestró y asesinó a su hermana. Dijo que todo el asunto se le había ido de las manos. Al hablar parecía que estuviera leyendo un texto escrito, y le comunicó el lugar exacto donde podrían encontrar el cadáver de Sari. Al terminar dijo algo que era una amenaza apenas velada para Ana: estamos esperando. Dios nos ha elegido. El cuerpo estaba en el lugar indicado, a 25 kilómetros de la casa familiar. Estaba vestido, pero la descomposición impedía que pudiera saberse si había sido agredida sexualmente, así como otros aspectos de la violencia sufrida por la joven.
No obstante, se halló residuo de pegamento propio de una cinta adhesiva en el cabello y cara de Sari, aunque la cinta no estaba allí. El perfilador de la UC del FBI, John Douglas, fue el encargado de realizar el perfil. En su opinión, este era el primer crimen del asesino, aunque, por otra parte, el hecho de que se llevara la cinta adhesiva de la escena del crimen era algo impropio de asesinos primerizos, porque revelaba un alto grado de organización asesino en serie organizado, de acuerdo con la división anterior. Esto llevó a Douglas a concluir que el asesino sería mayor y más inteligente que el promedio. Esta precaución se ponía de manifiesto cuando telefoneaba, porque leía rápidamente algo que había escrito con anterioridad y colgaba enseguida. Por otra parte, Douglas razonó que el conocimiento exacto que tenía el asesino del lugar donde había depositado el cuerpo significaba que había ido a visitarlo en varias ocasiones, buscando nuevas formas de gratificación sexual. Esas visitas debieron de cesar cuando el grado de corrupción del cadáver ya no lo permitía. En su perfil, Douglas reparó en la crueldad de sus llamadas telefónicas a la familia y le llevó a pensar que guardaba rencor a la vida familiar, razón por la cual habría tenido una breve y fracasada experiencia de convivencia con una mujer. El asesino podría tener antecedentes penales por llamadas obscenas o por atacar a niños, pero no por meterse con prostitutas, porque ellas le intimidarían. Viviría solo o con sus padres, y tendría unos 30 y pocos años. Una idea muy interesante de su perfil era la siguiente: el asesino sería una persona residente en la zona, porque revela un buen conocimiento del lugar al haber dejado el cuerpo en un sitio al que podía volver varias veces sin temor a ser visto. El perfil continuaba describiéndolo a partir de sus llamadas de teléfono como rígido, meticuloso y ordenado. También le consideró como un delincuente con un buen control y sofisticación, ya que se había atrevido a apresar a la joven en mitad de la tarde, en un sitio donde alguien podría haberlo visto. Por último, Douglas indicó que el uso de un artilugio electrónico para desfigurar la voz revelaba que el asesino tenía conocimientos o experiencia en actividades relacionadas con la electrónica y, finalmente, que sabía el riesgo que corría si alguien identificaba su voz, razón por la cual la desvirtuaba cuando un asesino realiza actos de precaución para evitar que la policía disponga de pruebas con que seguirle la pista, como desvirtuar la voz. Se dice que tiene conciencia forense. 2 semanas después de que Sari desapareciera, el asesino volvió a actuar en un lugar distante 50 kilómetros del pueblo donde actuara por vez primera. Había secuestrado a una niña de 9 años atrapándola en el jardín de su casa, aun cuando su padre se hallaba en el interior del hogar. Los testigos vieron a un hombre salir del coche, hablar con la niña y, acto seguido, forzarla a entrar en el auto. Los testigos de esta acción le persiguieron, pero no pudieron darle alcance. Douglas no tenía dudas de que se trataba del mismo sujeto que había matado a Sari y que, como consecuencia de este crimen, su conducta y apariencia mostrarían a partir de ahora los efectos de la compulsión homicida y de la presión por ser descubierto. Así pues, sería probable que estuviera perdiendo peso, que bebiera más y que junto a una presencia más desaliñada pusiera en evidencia un interés excesivo en hablar sobre las niñas desaparecidas y asesinadas. En esa predicción acerca de cómo estaría actuando el asesino a partir de haber cometido el segundo secuestro y homicidio podemos ver un ejemplo del principio de la transferencia de Locard aplicado al ámbito de las huellas de comportamiento. No solo el autor de los hechos lleva su psicología a la escena del crimen, sino que ésta se lleva de esa misma escena una serie de influencias que puede ayudar a describir e identificar al sujeto. La policía y el FBI consideraron que había una buena oportunidad de atraparlo si le daban una opción a que de algún modo saliera a la luz. Por ello acordaron con el periódico local que destacara en sus páginas la hora y lugar donde se iba a celebrar una ceremonia religiosa en recuerdo de Sari, y que la noticia se acompañara con una foto grande de Ana dejando un oso de peluche en la tumba de su hermana. El plan era fotografiar las placas de matrículas de todos los coches que acudieran a la ceremonia, así como los rostros de los sujetos que pudieran parecer sospechosos. También decidieron dejar un servicio de vigilancia por si el asesino decidía ir a la tumba de Sari para apropiarse del oso de peluche a modo de trofeo. Poco después el asesino siguió llamando a Ana y en uno de sus mensajes le dijo dónde podrían encontrar el cadáver de su nueva víctima. Ahora, además, incluyó una amenaza directa a la chica: voy a ir a por ti, es hora de que estemos juntos.
Mientras tanto, el laboratorio forense del FBI había analizado la carta que escribió Sari antes de que fuera asesinada. Un punto de inflexión en la investigación ocurrió cuando los científicos usaron la máquina llamada ESTA, que sirve para identificar impresiones microscópicas hechas en un papel por alguien que escribiera con anterioridad en las hojas previas del mazo. De esta forma fueron capaces de revelar la existencia de los 9 primeros dígitos de un total de 10 de un número de teléfono, correspondiente al estado de Alabama, lo que dejaba solo 10 posibilidades para que el número se completara. En aquella época resultó determinante que el número perteneciera a otro estado, ya que las llamadas interestatales quedaban registradas en las facturaciones de la compañía de teléfono. De este modo la policía empezó a revisar las facturaciones correspondientes a esos 10 números de teléfono para comprobar si cualquiera de ellos había recibido llamadas pertenecientes al área donde Sari fue secuestrada y asesinada. Ocurrió que uno de los números pertenecía a un soldado que estaba residiendo en Alabama, que había recibido llamadas de un domicilio situado a poco más de 20 kilómetros de donde Sari había vivido. Cuando la policía fue a ese domicilio se encontró a una pareja mayor viviendo allí. El soldado que residía en Alabama era su hijo, con el que hablaban con frecuencia. En los días de los 2 asesinatos estaban precisamente en ese estado, visitándole. No tenían idea alguna de cómo el número de teléfono de su hijo pudo haber acabado en las hojas de papel que Sari había empleado para comunicarse por última vez con su familia. Los investigadores se sintieron muy decepcionados, porque esa pista no había resultado dar avance alguno. Sin embargo, antes de marcharse, decidieron probar una cosa más. Explicaron al matrimonio el perfil que el FBI había elaborado del sospechoso y les preguntaron si esa descripción tenía algún sentido para ellos, en la esperanza de que pudieran reconocer a alguien. Ambos, atónitos, reconocieron de inmediato por ese perfil a un sujeto llamado Larry Hennebel, que había trabajado en la empresa de electricidad del marido como ayudante de electricista. Larry Bell era un sujeto obeso, en torno a 30 años, divorciado. Era un trabajador meticuloso y aplicado. Incluso se quedaba en la casa del matrimonio para vigilarla cuando ellos se ausentaban por un tiempo, como cuando se fueron a Alabama a visitar a su hijo. Y en ese momento la cara del hombre se iluminó y estremeció, en 2 movimientos sucesivos y antagónicos. Él había escrito en un bloc de papel de Larry el número de teléfono de su hijo para que les llamara si ocurría algo. Cuando regresaron Larry fue a recogerles al aeropuerto. Quedaron sorprendidos de su aspecto, muy descuidado, sin afeitar, unos kilos más delgado, y además ahora recordaban que no paraba de hablar del crimen de Sari. Cuando la policía le detuvo vieron que, al cotejar la matrícula de su coche con las que habían sido fotografiadas en la ceremonia religiosa en recuerdo de Sari, el asesino había acudido, como Douglas pronosticó que sucedería. En su apartamento descubrieron numerosas pruebas que le incriminaban en los 2 asesinatos. En el juicio los testigos del secuestro de la segunda víctima lo reconocieron como el autor de esos hechos. Bell tenía antecedentes penales por delitos sexuales, intentos de secuestro y por ser autor de llamadas de teléfono obscenas. Fue sentenciado a morir en 1986. El perfil del FBI fue esencial para atrapar a Larry Bell. El matrimonio que lo identificó se quedó asombrado cuando escuchó cómo era el posible sospechoso, ya que encajaba perfectamente con el señor Bell. Desde esa perspectiva, es obvio que este caso es un triunfo del perfil criminológico como un método de la ciencia policial para ayudar a la captura de asesinos en serie. Sin embargo, el lector haría bien en considerar que sin el rastro del número de teléfono que los analistas de la policía fueron capaces de sacar a la luz, el perfil hubiera servido de poco, al menos hasta esos momentos. La idea importante que quiero señalar aquí es que los poderes casi paranormales de los perfiladores, ya sea en películas de gran presupuesto, en series de televisión o en las novelas, es algo ridículo. Los perfiladores no detienen a los culpables. No se ha demostrado nunca que un asesino haya sido capturado por la mediación exclusiva de un perfil. El caso del asesino en serie Timothy Spencer revisado en el capítulo 5 es también un buen ejemplo de lo que quiero decir. El perfil del FBI fue muy importante para orientar a Joe Orgas acerca de dónde buscar para encontrar al asesino, así como para confirmarle la viabilidad de su creencia de que el violador enmascarado negro y el asesino de mujeres de Arlington y Richmond era el mismo sujeto. Pero el perfil no señaló con el dedo a Spencer.
De hecho, un buen perfil no puede identificar al autor de los crímenes en particular, eso solo pasa en la ficción. Su misión es estrechar el ámbito de la investigación, orientarla, dar nuevas alternativas cuando parece que llega a un punto muerto. El perfil del sospechoso es una herramienta más dentro de la criminología para ayudar a la policía a capturar agresores sexuales, asesinos en serie y otros delincuentes violentos reincidentes. La clave está en saber trabajar en equipo junto con los expertos en criminalística o policías científicos que trabajan con las huellas físicas, ya que son estas las que acaban incriminando a un sospechoso, la sangre, el semen, fibras, etc. Sin embargo, el perfil puede ser muy valioso a la hora de indicar dónde debemos mirar para encontrar al dueño de esos rastros. Como ha escrito el eminente científico forense Henry C. Lee, la ciencia forense ha alcanzado tal grado de especialización que cada una de sus disciplinas cuenta con sus correspondientes expertos. La presencia de estos especialistas es muchas veces crucial para examinar las pruebas de un modo independiente, identificarlas y ofrecer una opinión experta en los procesos judiciales. El trabajo en equipo es la única vía para el éxito de una investigación. La escuela de David Canter. El caso del asesino del ferrocarril al psicólogo David Canter ya lo conocemos del capítulo 2, cuando se discutió la evidencia disponible acerca de la veracidad del llamado Diario del Destripador. En la Universidad de Liverpool, Canter ha liderado lo que podríamos denominar la alternativa a la metodología de perfiles elaborada por el FBI. En un primer momento, Canter valoró positivamente la contribución de los perfiladores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento de Quantico y desarrolló de un modo sustancial la idea central del perfil, esto es, que la personalidad del asesino queda impresa en la escena del crimen. En particular, Canter indicó que el modo en que un asesino o violador interacciona con su víctima es un reflejo del tipo de relaciones que manifiesta con las personas en la vida diaria, es decir, cuando no comete crímenes. Ello significa que hay una consistencia entre el modo de matar o agredir y el modo en que un sujeto se comporta cuando no ejerce el papel de asesino o violador. En palabras de Canter, una extensión de esto puede denominarse el principio de la consistencia. La forma en que un delincuente trata a sus víctimas nos da mucha información acerca del modo en que trata a la gente con la que mantiene una relación diaria significativa. Por ejemplo, el que un delincuente manifieste en sus delitos un claro deseo por controlar, por poseer sexualmente a una mujer, y que sea capaz de aproximarse a mujeres extrañas empleando un subterfugio, e incluso que pudiera hablar con ellas después del asalto. Todo ello indica que hay una alta probabilidad de que el agresor esté casado, de que disponga de una mujer sobre la que ejerza su control diariamente. Por el contrario, un hombre mayor con una historia de asalto sexual, pero sin otros delitos, que viola e incluso llega a matar, es generalmente soltero. Pero a partir de ahí este investigador del comportamiento puso su empeño en demostrar de forma empírica la existencia de los diferentes tipos de consistencias que se podían encontrar en los diferentes tipos de homicidas y violadores, analizando en detalle el modus operandi de cientos de delincuentes violentos. Y en este punto se alejó del FBI, quienes nunca tuvieron interés en hacer esa clase de comprobaciones. El caso que relato a continuación fue el nacimiento de la Escuela de Perfilación de la Universidad de Liverpool que Canter llama de psicología investigadora o investigativa. A raíz del éxito de la colaboración entre este profesor universitario y Scotland Yard, se comprobó una vez más la importancia de que la ciencia y los científicos colaboren en mejorar las capacidades resolutivas de la policía, tal y como ya ocurrió hace 100 años con la dactiloscopia y más recientemente con el ADN. En 1982, dos hombres dieron comienzo a una serie de violaciones que afectaron a Londres y condados adyacentes. Actuaron juntos en 18 ocasiones, aunque se observó que uno de los violadores, el más bajo de estatura, según la descripción de varios testigos, también había realizado violaciones en solitario. El modus operandi era muy claro: una conversación amigable hacía que la mujer bajara la guardia, luego salía a relucir un cuchillo, le ataba las manos con una cuerda y finalmente la violaba. Debido a que la mayoría de sus ataques se habían sucedido junto a las vías del tren, se le conoció como el violador del ferrocarril. Las víctimas dijeron que era muy bajo y que sus ojos parecían un láser que podía ver a través de ellas.
En julio de 1985 hubo 3 violaciones de esas características, y la policía se convenció de que había que tomar medidas especiales, evitando caer en los errores del caso del destripador de Yorkshire, donde el nombre del asesino había salido 9 veces en el transcurso de la investigación, pero nadie lo había detectado. Dio comienzo la llamada Operación Art. La policía esperaba que los ordenadores fueran de ayuda para evitar esos errores de falta de manejo sistemático de la información. En agosto de ese mismo año se detuvo a un carpintero que había trabajado con anterioridad para el ferrocarril británico, John Duffy, acusado de diferentes delitos inconexos, pero fue puesto en libertad bajo fianza. El 29 de diciembre de 1985, el violador se convirtió en asesino cuando Alison Day, una secretaria de 19 años, fue arrastrada desde un tren hasta un garaje oculto de Londres y luego asfixiada mediante un palo convertido en un garrote con la ayuda del pañuelo de cuello que llevaba. Cuando fue hallada varias semanas después en el río Lea, todas las evidencias forenses habían desaparecido, salvo unas pocas fibras que se habían adherido a su abrigo de piel de oveja. Hasta abril de 1986, la policía no concibió que el violador y el asesino fueran la misma persona. Fue a propósito del asesinato de la adolescente de 15 años Marthe Tamboeser, violada también. Marthe iba en bicicleta hasta el pueblo de West Horsley, en el condado de Surrey. Las huellas de pequeño tamaño halladas junto al cadáver señalaban que el agresor era un hombre de corta estatura. A pesar de que éste había quemado papel en la vagina de la chica para destruir la prueba, se había encontrado semen suficiente para determinar que su grupo sanguíneo era el A. El 42% de la población tenía este mismo grupo sanguíneo, pero los forenses aislaron la enzima fosfoglucomutasa en su composición, lo que excluía a 4 de cada 5 sospechosos. Otro hecho distintivo fue la posición de las manos de las víctimas, en actitud de orar, atadas con una cuerda marrón inusualmente grande. Esto apuntaba al violador del ferrocarril, de modo tal que la búsqueda del violador serial se convirtió en la casa de un asesino en serie. Pronto se vio que esa captura era del todo urgente. El 18 de mayo de 1986, una empleada de la televisión londinense de 29 años, Anne Locke, desapareció en su camino a casa. Su cadáver no fue hallado hasta julio, pero los restos de semen señalaban hacia el mismo autor. Ahora que la policía sabía el grupo sanguíneo del asesino, los investigadores pudieron excluir a muchos de los sospechosos que estaban incluidos en la Operación Art. Desgraciadamente, los que quedaban seguían siendo muchos. Se pasó de 4.900 hombres a 1.999. John Duffy tenía asignado el número 1.505. Cuando fue entrevistado el 17 de julio de 1986, Duffy se negó a dar una muestra de sangre, y él mismo acudió a un hospital psiquiátrico para buscar tratamiento y tener así una excusa para no estar disponible para nuevas averiguaciones. Fue en esos días que la policía buscó a David Canter, entonces en la Universidad de Surrey, para que elaborara un perfil del asesino. Canter dijo que el asesino vivía en el área de Kilburn, al noroeste de Londres, que estaba casado sin hijos, tenía historial por actos de violencia, su relación matrimonial no era nada feliz, y que probablemente tenía 2 amigos íntimos varones. Cuando esos datos fueron contrastados con los sospechosos de la Operación Art, rápidamente surgió el nombre de John Duffy. En esos días la policía supo que éste había vuelto a actuar, aunque sin que se supiera por qué su víctima, una chica de 14 años, había logrado sobrevivir. Duffy no la asesinó. La policía le vigiló estrechamente en su apartamento de Kilburn, y finalmente le detuvo en casa de su madre. Después de una ingente labor de la policía científica, pudieron contrastar 13 fibras halladas en el abrigo de Alison Day con una encontrada en un suéter del sospechoso. El perfil de Canter fue correcto en 13 de los 17 puntos. Su perfil geográfico fue brillante, al ser capaz de determinar con mucha precisión el área donde residía Duffy. Especialmente deslumbrante fue su descripción del asesino como la de alguien sin hijos. Este hecho angustiaba mucho a Duffy, quien tenía una cuenta muy baja de esperma. En el juicio Duffy dijo que tenía amnesia. Fue condenado a cadena perpetua, pero no delató a su cómplice de las primeras violaciones. Las cosas, sin embargo, cambiaron con el tiempo. 18 años después del primer crimen,
cayó David Mucali. Este sujeto fue interrogado por vez primera junto a Duffy en julio de 1985, pero no pudo ser procesado por falta de evidencia que lo ligara con las violaciones y luego con los asesinatos. Sin embargo, en 1998 la inspectora Caroline Murphy escuchó una noticia sorprendente. Duffy había mencionado al psicólogo de la cárcel que un segundo hombre había tomado parte en los diferentes crímenes. Luego Duffy no era el único asesino, según se supo en ese momento. El resto fue sencillo. Las pruebas de ADN practicadas revelaron sin duda que Mucali había tomado parte en las violaciones y homicidios de Alison Day, de 19 años, Maart Getamboeser, de 15, y Diane Locke, de 29 años de edad. Duffy sostuvo la acusación contra su ex compañero en el estrado. En febrero de 2001, Mucali fue condenado a cadena perpetua. El caso de Joaquín Ferrandis tuve la suerte de participar a lo largo del año 1997 en lo que ha sido la primera colaboración de la que hay registro entre un criminólogo y las fuerzas de seguridad de nuestro país. La Guardia Civil estaba detrás del asesino o asesinos de 6 mujeres. 4 de ellas eran prostitutas. Había un sospechoso en la cárcel, un camionero al que cierta información le ha asociado con alguna de las chicas de carretera asesinadas, pero los investigadores saben que las pruebas no son concluyentes, por lo que la Unidad Central de Operaciones UCO sigue su labor de intentar llegar al fondo del asunto. Cuando vienen a visitarme en mi despacho de la Universidad de Valencia, en compañía del juez instructor del caso, tienen 2 preguntas importantes que hacerme. En primer lugar, ¿las diferentes mujeres han sido asesinadas por una o por varias personas? Este hecho les preocupaba porque aunque el perfil de 4 de ellas era semejante a prostitutas, si bien una de ellas era considerablemente mayor que las demás, las otras 2 no lo eran, e incluso una Sonia Rubio era una licenciada en filología inglesa. La otra pregunta tenía que ver con la personalidad del asesino. ¿Estaría dispuesto a proporcionarles el perfil de la persona o personas que podrían ser los autores de los homicidios? Joaquín Ferrandis era un hombre inteligente y bien educado que, antes de matar, había cumplido una condena de 5 años por una violación. Nadie supo ver en la cárcel que ese delito fue extraordinariamente violento y que presagiaba una furia interior que podía estallar tras la liberación. Es el primer caso documentado en España de la colaboración entre la policía, Guardia Civil y un perfilador para capturar con éxito a un asesino serial. Me puse manos a la obra con mucho interés y empecé a revisar toda la información que el juez me había dejado sobre el caso. Así pues, los hechos investigados corresponden a 6 homicidios de autor desconocido en los que se sospecha que puede existir alguna conexión. Los cuerpos de 5 de las víctimas, mujeres de 20 a 25 años de edad, fueron encontrados en la provincia de Castellón, en zonas agrestes pantanosas, junto a las poblaciones de Honda y Benicàssim. Estos cuerpos se encontraron en avanzado estado de descomposición. La 6ª víctima era otra prostituta que presentaba diferencias en cuanto a la edad, tenía 43 años y que apareció muerta en su casa. Las víctimas murieron estranguladas y fueron golpeadas. Además, hubo evidencia de que fueron amarradas o amordazadas con sus propias prendas de vestir. En la mayoría de los casos, el agresor ocultó el rostro de sus víctimas y las dejó desnudas. A partir de la información disponible presenté, entre otras, las siguientes conclusiones en el perfil. 1. Los 6 homicidios fueron obra del mismo autor. 2. Respecto a las características del responsable de estos crímenes, planteé que es un asesino en serie, varón, que está en torno a los 30 años y que actúa en solitario. No está casado. Vive en la zona de Castellón, probablemente en la misma ciudad. Se trata de un asesino organizado, que tiene trabajo y cierta cultura. No es un delincuente común, aunque puede tener antecedentes por delitos violentos o por infracciones graves de tráfico. Se trata de un psicópata que está bien integrado. Finalmente indiqué que seguiría matando, aunque tendría periodos temporales de enfriamiento variables en su duración. Es habitual que el asesino serial escoja un tipo particular de víctima. En este caso fue evidente que el delincuente escogía mujeres entre los 20 y 25 años de edad, con excepción de una de ellas, que tenía 43. Aunque no todas eran prostitutas, observé que existía un patrón común: eran independientes, extravertidas,
fácilmente abordables en ambientes de nocturnidad y frecuentaban la compañía de hombres. En lo relacionado con el modus operandi, encontré semejanzas importantes en varios aspectos. Las pocas evidencias disponibles indicaban que el método de aproximación a las mujeres empleado por el agresor era el mismo para todas las víctimas, fueron abordadas de forma sorpresiva. En todos los casos el sistema para controlar a la víctima consistía en golpes y ataduras, generalmente con la misma ropa de la víctima. De otro lado, la agresión consumada era del tipo instrumental, con ausencia de una violencia expresiva que recordara el sadismo, por ejemplo, utilizado años después por Pérez Rangel, el asesino del parking. Así, el asesino de Castellón había sido capaz de infligir daño suficiente para lograr sus fines sin incurrir en la violencia desaforada. Las autopsias revelaron que las muertes se produjeron de forma rápida, siguiendo un procedimiento seguro y bien aprendido, por lo que fue claro que no se trataba de alguien con graves problemas mentales que hubiera disfrutado torturando a sus víctimas. Es en este punto en el que se observa gran coincidencia entre la muerte de la víctima de 43 años con las demás. Junto a esto, hay que señalar que esta mujer también apareció con la cabeza tapada con una bolsa, como varias de las otras 5 mujeres. Finalmente, también se encontraron semejanzas en las zonas y los horarios en que ocurrieron los diferentes delitos analizados. Respecto a las características del presunto autor de los delitos, asumí que se trataba de un hombre de en torno a los 30 años y que actuaba en solitario, a partir de las estadísticas disponibles sobre asesinos en serie. En cuanto a la zona donde posiblemente vivía el agresor, propuse la ciudad de Castellón porque su ubicación geográfica se relacionaba con los sitios donde fueron encontrados los cuerpos. Además, si se tomaban como punto de referencia los 2 escenarios del crimen más alejados, Castellón tendía a ubicarse en el centro. Es la conocida hipótesis del círculo de Canter, que plantea que si trazamos una línea recta que una las 2 ubicaciones más alejadas correspondientes a una serie de delitos supuestamente obra de un mismo autor, y a continuación dibujamos una circunferencia tomando a la recta como diámetro, la vivienda del culpable estará dentro del círculo. Dije en mi perfil que se trataba de un delincuente organizado dada la evidente premeditación de los delitos, la selección del tipo de víctima, la poca evidencia encontrada en las escenas de los crímenes y el periodo de enfriamiento entre una actuación y otra, lo que indicaba que era capaz de mantener un elevado autocontrol. Por otro lado, el análisis del comportamiento del sujeto durante sus delitos, y especialmente la observación de su control durante los homicidios, fueron elementos claves para proponer la hipótesis de que el asesino tendría una personalidad psicopática, capaz de mantener una vida de apariencia normal mientras va sintiendo la tensión interna alimentada por la fantasía que le empuja a planear el próximo asesinato. En otro de los puntos del perfil, mantuve que el autor de los hechos probablemente seguiría matando porque me basé en el conocimiento disponible acerca de la evolución de la carrera delictiva de delincuentes violentos en general, que plantea el incremento de la violencia a medida que pasa el tiempo y la alta probabilidad de que los asesinos en particular que actúan de forma similar al caso analizado continúen matando, aunque, como señalan las estadísticas, puede haber periodos más o menos largos de enfriamiento entre un delito y otro. Finalmente, incluí en el perfil la interpretación de la historia que el asesino quería contar a través de sus crímenes. Expliqué que Ferrandis posiblemente estaba motivado por la búsqueda de dominio, con el deseo de experimentar la sensación de omnipotencia, ya que llevaría una vida gris, aburrida y sin suficientes alicientes. Las características del caso me llevaron a plantear que aunque el sujeto sin duda podría parecer un tipo completamente normal, probablemente toda la vida habría tenido grandes dificultades para alcanzar relaciones plenas con los demás. De allí otra de las conclusiones del perfil: el sujeto no estaría casado. Una vez elaborado el perfil, revisé la información que había recogido la Guardia Civil sobre uno de los sospechosos, que resultó ser Joaquín Ferrandis. El perfil encajó con tanta exactitud en la biografía de Ferrandis que lo sometieron a una vigilancia muy estricta, las 24 horas del día. Un día este individuo salió unos minutos de la discoteca en que se hallaba y aflojó la presión de las ruedas de un coche. Posteriormente regresó de nuevo al interior del local. Cuando un tiempo después volvió a salir, los vigilantes de la UCO observaron que se disponía a seguir al coche cuyas ruedas había manipulado.
que estaba conducido por una joven. A los pocos minutos de iniciar la marcha, la chica tuvo un accidente y Ferrandis se prestó a ayudarla. Como quiera que los agentes estaban siguiéndole, se apresuraron a hacer acto de presencia para que el asesino múltiple no tuviera oportunidad de secuestrarla. Todos juntos fueron al hospital, donde los padres de la chica agradecieron calurosamente la ayuda prestada por Ferrandis. Al ser conscientes de que este hombre estaba sintiendo de nuevo una gran tensión para volver a matar, el juzgado decidió que no podía arriesgarse a que un día Ferrandis eludiera por cualquier razón la vigilancia a la que estaba sometido, ya que no sabía que le estaban observando, y ordenó que le detuvieran e ingresaran en prisión, aprovechando que una mujer lo había denunciado por intento de agresión sexual. Una vez en la cárcel, los investigadores registraron su casa y hallaron un trozo de ligadura de unas características idénticas a las encontradas en el cadáver de Sonia Rubio. Ese fue el final de sus andanzas, ya que al poco tiempo confesó ser el autor de la muerte de Sonia y poco después reconoció su participación en 4 de los 5 asesinatos pendientes. Nunca reconoció ser el asesino de la prostituta de edad más madura, que había sido hallada en su casa. Joaquín Ferrandis resultó ser un empleado de una agencia de seguros que tenía antecedentes por una violación que nunca reconoció y por la que había cumplido una condena de 5 años de prisión. Este hecho, sin embargo, no le había supuesto mayor impedimento para reintegrarse en la sociedad, dadas sus grandes habilidades y su dedicación eficaz en sus obligaciones laborales. Puesto que todos le consideraban inocente, tampoco tuvo mayores problemas para tener un grupo de amigos donde sentirse aceptado. Vivía en Castellón solo con su madre, ya que su padre había fallecido. Cuando salió de la cárcel, su psicopatía se había acentuado. No le había gustado la experiencia de estar allí, y al poco de estar libre en libertad condicional, mató a 4 de las 5 mujeres por las que sería posteriormente condenado. Nadie tenía la más mínima sospecha de él. Este ejemplo demuestra la auténtica naturaleza de un perfil. Es un instrumento más para leer una escena del crimen. El trabajo fundamental siempre lo realiza la policía. El perfil geográfico. Uno de los últimos desarrollos del perfil criminológico pone su interés no en la descripción de cómo puede ser el autor de unos crímenes, sino en la formulación de la hipótesis de dónde puede estar viviendo. De nuevo, David Canter ha sido uno de los grandes impulsores de esta variación del perfil. Y probablemente no es una casualidad, ya que la especialización de este profesor inglés es la psicología ambiental. Canter sostiene que un asesino en serie decide actuar en un lugar y en un periodo del día que tienen para él un significado personal. Es decir, ya que ellos seleccionan dónde y cómo actuar, esto puede ser también considerado como elementos reveladores de su psicología. Con esta idea acerca de la importancia de la geografía en la mente del asesino, Canter ha desarrollado un programa informático conocido como Dragnet, orientado a predecir la residencia del asesino a partir de las diferentes ubicaciones de sus ataques. La regla general que impulsa el sistema es que el lugar donde vive el asesino o el lugar en el que trabaja puede establecerse mediante el cálculo de la media espacial de los lugares de los diferentes crímenes. La hipótesis del círculo, que utilicé para determinar que el asesino de las mujeres de Castellón vivía en esa ciudad, es uno de los primeros modelos geográficos que sigue esta regla desarrollada por Canter. Este modelo, sencillo como es, ha recibido un gran apoyo empírico, porque se ha demostrado que muchos de los asesinos y violadores atacan en zonas que conocen bien, y un número importante de esto lo hacen en lugares próximos a su casa o un sitio muy significativo para ellos, como su lugar de trabajo. Los 3 asesinos seriales españoles analizados en el capítulo 1 cumplen con esta regla. Gustavo Romero mató en un parque de la ciudad donde vivía Valdepeñas, y luego en las afueras, en caminos comarcales que conocía como la palma de su mano. Pérez Rangel mató en el parking en el que él mismo había sido inquilino, y apenas a unos 75 metros de la calle donde había vivido por espacio de un año. Alfredo Galán fue el que lo puso más difícil, por su movilidad premeditada, pero aún así, salvo el último doble crimen de Arganda del Rey a donde llegó por equivocación, ya que quería ir a Alcalá de Henares, todos los otros lugares estaban relacionados con su biografía reciente. Esto también se cumple para Tony King, como vimos en el capítulo anterior. Otro de los modelos geográficos desarrollados por Canter fue el que distinguía al asesino merodeador Marauder y al viajero conmuter.
El primero se desplaza a partir de una base central a la que regresa después de cada ataque, mientras que el segundo viaja a un área para delinquir y luego regresa a su casa. El cuadro 2 ilustra en un diagrama los diferentes modos de desplazarse de estos dos tipos de agresores. Cuadro 2. Los dos modelos de desplazamiento de los agresores, según David Canter. Los lugares de los crímenes se simbolizan con O. No cabe duda de que el tipo de trabajo que tenga un asesino influye en gran medida en los lugares elegidos para atacar, así como también en el tipo de víctima. Un ejemplo reciente es el protagonizado por Volker Eckert, que en noviembre de 2006 reconoció haber asesinado a 4 prostitutas, 2 en España y 2 en Francia. Él todavía cuando escribo estas líneas presunto asesino en serie, de 47 años. Perpetró los crímenes entre los años 1999 y 2006. Es posible, desde luego, que este hombre haya matado a más mujeres. En este caso no podemos aplicar ninguno de estos dos modelos geográficos, ya que la propia casa es móvil. El camionero actuaba más bien como un trampero, utilizando su vehículo como un instrumento de captura de sus víctimas, siempre en movimiento. Una vez que aceptaban entrar en el vehículo para prestar sus servicios, estaban dentro de la guarida. Era la víctima quien iba hacia su asesino. El análisis de la evidencia del comportamiento, mi opinión, coincide con los analistas que enfatizan la importancia de que los perfiles se lleven a cabo con un gran respeto a los hechos de la escena del crimen. A pesar de que las estadísticas son importantes para sopesar las probabilidades de que el asesino tenga una u otra característica, por ejemplo, la edad, el sexo o la raza, lo fundamental siempre es preguntarse, ¿qué nos dice esta escena del crimen? ¿Qué relato cuenta acerca del autor de estos hechos? Esta pregunta no se puede contestar sin la ayuda de la criminalística, es decir, de todas las disciplinas que estamos revisando y de otras que no hemos mencionado, y que son muy importantes en el análisis de las huellas físicas materiales del crimen. Junto al estudio de la escena del crimen y los datos de los científicos forenses, otra fuente importante de información para el perfilador procede de la victimología. Por ejemplo, recordará el lector que uno de los elementos esenciales por el que deduje en mi perfil del asesino de La Baraja que este había sido el autor de los 6 homicidios, fue el tipo de víctima, cuyas características no significaban nada para el asaltante. Igualmente, el hecho de que las víctimas fueran seleccionadas por la mera oportunidad me indicó que lo importante era matarlas y demostrarse que era al fin un tipo duro, un soldado a la que la policía no podría capturar. Por el contrario, el asesino del parking del Putxet seleccionó a sus víctimas con mucho esmero. Para él era muy importante que fueran mujeres con clase, mujeres que tomaban decisiones, cultas, elegantes, con una vida bien diferente a la que llevaba el asesino, y que nunca mostrarían interés por alguien como él. Las agresiones de Pérez Rangel fueron extraordinariamente crueles, sádicas, porque él quería castigar a ese tipo de mujeres. Solamente cuando hayamos hecho esas tareas estaremos en disposición de reconocer y evaluar los patrones de comportamiento del asesino, es decir, su modus operandi y su firma. Esto, finalmente, se habrá de incluir en el perfil del asesino, donde podremos señalar lo que hayamos podido descubrir: profesión, apariencia, estudios, historial delictivo, estado civil, edad, sexo y raza, rasgos de personalidad, posible lugar de residencia, posibles escenarios de nuevas agresiones y otros aspectos que puedan ayudar a que la policía pueda focalizar la investigación y emplear con mayor eficiencia sus recursos. Ver cuadro 3. Ya le parezca al lector mucho o poco, es esto todo lo que podemos hacer. Y si acertamos en esa pequeña ayuda, ese será un gran día. Cuadro 3. El análisis de la evidencia como fundamento del perfil.